Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando la Biblia, el segundo libro de Samuel. Y hoy nos concentramos en el capítulo 12, versículo 5. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico tenemos que ubicarnos. Aquí es la parábola de Natán, que logra en realidad su propósito. ¿En qué sentido? Que despierta la conciencia ya adormecida del rey David. Aquí David reacciona, pero tú ya reaccionaba y hoy. El rey, al escuchar la historia, reacciona con ira y emite ya un juicio moral severo contra el hombre rico de la narración. Es decir, a veces dulas y eso pero llevan a tan allá o yo pino y o sea, este sentido moral quiere decir que se vuelve a abrir en el corazón de David. Se da cuenta que este rico hizo mal entonces con este pobre. Y nosotros sabemos que, sin embargo, David mismo con esto se está condenando. Hoy entonces, oye, apógina las cosas en una forma negativa, pero como una condena a sí mismo. Ahora, el texto hebreo que se usa aquí, queridos amigos, es la expresión Vayihar af David beish meod. Entonces, esto quiere decir, se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre. Af, refunfuñar. Nariz quiere decir eso. Y ahí se vea. Y lo llevó a ver. Y lo iba. Entonces, es el refunfuñar famoso, ¿verdad? O sea, con una ira y con un enojo enorme. Cuando él escucha todo esto, ¿verdad? Esta expresión es bastante dura. Vayihar af David beish meod. Entonces, el verbo jara af, arder la nariz, quiere decir arder la nariz. Es una imagen que se utiliza mucho en el Oriente Antiguo, sobre todo en la Biblia, muchísimo tenemos. Significa esa ira intensa y el ardor interior. De sobremanera, interiormente. Aroshue decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí nos damos cuenta que David está pronunciando su juicio con un juramento también solemne, porque lo que dice aquí es un juramento. Él dice aquí, Hay Adonai, que sería por la vida, Hay. Adonai, Jehová, entonces, Hay Adonai, quiere decir por la vida de Dios, por la vida de Yahvé. Fórmula que implica también una autoridad real y un juramento religioso. Autoridad real, queridos amigos, porque la reina lleva, y él tiene en sus manos el poder de juzgar.
Él tiene en sus manos el poder para dar sentencia. Aquí el rey siempre se sentaba, dice, a la puerta de la ciudad, en el Sha'ar famoso donde tenía su trono. Y desde ese trono, a la medida en que la gente iba pasando, le presentaba los problemas y él como rey tenía que juzgar, dar una sentencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, recordemos que siempre aquí está la unión, porque es imposible luego separar de la vida del hombre lo religioso de lo político. Es imposible separar lo religioso de lo político. Y ahora tenemos que entender entonces estas dos frases, porque a mí me están hablando de entender va a decir la política, a mí me están hablando de entender va a decir la religioso. Vamos a comenzar. Lo religioso, religarse, quiere decir la misma esencia del hombre. ¿En qué sentido aquí hay un juramento religioso o hay que juzgar lo religioso? Porque estamos juzgando y estamos mirando la esencia del mismo hombre, de la humanidad. Eso quiere decir religarse. ¿Te ligas a qué cosa? A tu esencia, a tu existencia. Ma'abashe. Entonces, en el Ma'abashe nos va a dar la dica necesaria para saber también hacia dónde tenemos que dirigir nuestra comunidad y nuestra historia. Vea número 1. Pero bebendo pai. Porque decíamos también tenemos que entender lo que es lo político. La polis ica referente a la comunidad. Es decir, también cómo tenemos que regirnos dentro de una convivencia humana. Dice la político. Entonces, por eso aquí David, él, tiene el poder político, dentro de la comunidad tiene que poner orden, y también dentro del aspecto religioso. ¿Por qué? Y porque a través de que vamos nosotros como comunidad a hacer bien las cosas, ni me ponada y naña de lleva, ya yo topa ponada, ya le coponada de relación donde todos estemos bien. Entonces, queridos amigos, entra el aspecto religioso, porque me estoy religando a lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre. Y esto es fundamental, ¿verdad? Entonces no se puede separar lo político de lo religioso. El asunto es que muchas veces somos ignorantes. Nosotros hacemos politiquería y entonces no entendemos que esto es inseparable, porque el hombre siempre es la unión, ¿verdad?, del aspecto humano y del aspecto trascendental. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas
por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No existen mares que no puedas separar. No hay montañas que no puedas mover. No hay enfermedad
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 12, versículo 5 del segundo libro de Samuel. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho esto merece la muerte. Dentro de un contexto histórico, queridos amigos, esta frase del versículo 5, en la monarquía israelita, el rey era también, como decíamos recién, el juez, Pehuapuaina, en el Sha'ar, es decir, a la puerta de la ciudad, y desde ahí él tiene que juzgar. Y como Natán también utiliza esta parábola, son parábolas que se utilizan siempre y que es muy interesante, esto se utilizaba también en la corte para provocar los fallos legales, es decir, a través de estas narraciones para que el rey pueda entender lo que está pasando. Serían como los abogados hoy en día, ¿verdad? O sea, el defensor podía utilizar estos géneros literarios para dar a entender al juez, en este caso al rey, que tiene que tomar una decisión. Y David, sin saberlo, está pronunciando la sentencia, pero contra sí mismo, porque es el que dice, ese hombre debe morir. Entonces David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. Y bueno, nuestro contexto histórico, queridos amigos, qué interesante. Esto nos revela una lección sobre el poder. Pues ya le escogen a la poder, pero entonces ese mismo poder que cae sobre nosotros. Ellos estaban llamados a defender la justicia de Dios. Entonces él, en su pensamiento, lo que él está pensando es: yo estoy defendiendo y voy a defender el poder y la justicia de Dios. Porque esta es mi misión como rey. Pero el mismo poder podía ser también distorsionado, y es lo que hizo David, ¿verdad? Hoy Purubaína el poder, y por lo tanto distorsionó el poder que él tenía y lo quería utilizar y lo estaba utilizando para su propio provecho. Así es que aquí con esta escena nosotros estamos preparando, queridos amigos, el clímax, o sea, vamos a llegar a qué va a suceder, ¿verdad? Vamos a llegar al cuál va a ser lo final, qué va a suceder con David, o qué es lo que va a pasar después de que él le mandó matar a Urías. ¿Cómo vamos a encontrarnos ante esta denuncia que está haciendo sobre todo el profeta Natán? Hay una confrontación profética. Entonces, signo de interrogación, ¿qué sucederá? Y más aún porque David está dando la sentencia. Pero ese clímax lo vamos a tener recién en el versículo 7, con añadina versículo 5, en que nos cuenta cómo reacciona David. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. Entonces nos quedamos, signo de interrogación, signo de puntuación. Entonces, como para decir qué va a suceder ahora después de que él está dando esta misma sentencia. David, vos te estás sentenciando a vos mismo, le estamos diciendo. Desde un aspecto muy humano, muy antropológico, este versículo nos muestra la mecánica de la proyección moral. La proyección, porque enseguida ya proyecta, enseguida ya es las cosas.
Hamba el añadela ya que nos y reaccionamos, anda ya guapilla calculada y nada eva loicoa. Proyectamos nuestra misma vida y nuestra misma situación, ¿entiendes? Upea de ya de coina, esa es sabiduría grande la que tenemos, ¿verdad? Y ande ya es guapu a calcular. Eso quiere decir, no tenemos que reaccionar así por reaccionar nomás. La yeikua, porque mucha gente no hay ese país se metió en política, se mete en política. De reflexión, de guapuya de calcular. El asunto es quien de pocheina porque opocón de reina. Y aquí David también. Él está reaccionando porque opocó ese. ¿Entendiste? En el fondo, esto ya es un estudio psicológico, ¿verdad? El estudio psicológico te dice que nosotros reaccionamos verdaderamente porque opocón de reina. Por eso decimos luego la verdad pica como una hormiguita. Y donde yo piracina la oye, en donde entonces debe reaccionar de guapuya calcular. La conversión verdaderamente significa eguapu e calcular. Introspección, entrar dentro de sí mismo, escuchar primero. Hay que escuchar. Y después de que uno escucha, ahí entonces comienza a elucubrar o ya puede llevar a cierto que opera. A ver algo cierto, opera la igual, opera la igual, y entonces nosotros normalmente condenamos con furia a los demás. Con furia. Enseguida, David le está condenando con furia a este señor aquí que se había comido la ovejita tan tierna, tan dulce, tan hermosa, tan bonita, etcétera, de este pobre. Él lo proyecta en su misma situación. Y después le hace ese juramento por la vida del Señor, pero, queridos amigos, esto también nos muestra, quiere decir que David es un pecador, no es un corrupto entonces, es un pecador. ¿Por qué? Y porque cuando hay deseos de cambio, es decir, por la vida del Señor, o sea, se da cuenta de que eso está mal. Entonces quiere decir que hay algo que puede ayudar para salir de ese lugar donde estamos empantanados. Pero si no nos damos cuenta luego y no aceptamos de que estamos empantanados, a eso se le llama corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el Pacto significa todo esto? Solo por ti, Jesús, me quiero consumir. Como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma.
esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir, como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero y entregar, como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Pues tú eres mi amparo y mi refugio, la alegría de mi alma. Solo en ti reposa toda mi esperanza, no vacilaré en el dolor, te seguiré hasta el fin. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día 6 de noviembre, estamos leyendo, la Iglesia pedagógicamente nos ofrece la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos ya en esta semana, 31ª semana del tiempo ordinario. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, sino así tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Queridos amigos, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta, ahí está, de sí mismo a Dios. Pero es por eso, queridos amigos, que lo primero que tenemos que hacer es utilizar la inteligencia. Discernimiento quiere decir y por eso el Señor después nos está diciendo: ustedes son los responsables de encaminar su propia vida. Nosotros hablamos incluso al comienzo ya semanas atrás de la justificación de su gracia, para hacer un camino de salvación. La salvación dice planificación, realización, vivir plenamente como personas, como criaturas, como humanos,
como hermanos, en fin. Pero eso quiere decir justificarse. Esa es la verdadera justificación que nos ofrece el Señor. Para eso está la gracia. Pero como siempre va a depender de nosotros y por eso cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante el Señor. Y te hace una presentación maravillosa teológicamente porque dice, si vivimos, vivimos para el Señor. Porque ñande yara come ñande pepe tu maranga tu ya huere coaina ñande moingo vea ya huero guatajina ñande recoebe aña imagina como mundo abeari. Es la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo después dice, y si morimos, morimos también para el Señor. Quiere decir que este llamado, queridos amigos, a la vida eterna, es un llamado que le pertenece también a Dios. Opeare con la ñande, entonces la ñantendero con ambas con a. Ya ye puita sota, pero ya puita sota oñon die, paiga tu hanguay shala ya coponá, ya poponá. Peña de yara oye de en el día a día. Así que pidamos esta gracia. Hagamos lo que el Señor nos pide. Vivamos de acuerdo a la propuesta de su Evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 12, el versículo 5, ¿verdad? Que aquí nos dice, David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte, su propia sentencia, ¿verdad? Y agregó algunas palabras clave. En primer lugar, es la ira, ¿verdad? El hecho de mirar un poco que David se pone con ira, airoso, eso peina. Jará, ¿verdad? Jará, upeaya eina la ira. Literalmente quiere decir arder la propia nariz. Por eso viene el refunfuñar que utilizamos nosotros. La nariz es sede de la respiración, por donde nosotros respiramos, ¿verdad? Y por lo tanto del hálito de vida. El espíritu. Arder la nariz significa inflamarse interiormente, porque por aquí entra por nuestro. Cuando yo venía de cocina, es respirar, una forma de decir. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Hace más de 2500 años, oye, Jayebe. Y mira vos, el aspecto antropológico es lo mismo que utilizamos hoy, ¿verdad? Guapuña, tranquilizar, respirar. Y pues, lo mitad de una vez.
Entonces es un inflamarse, y esto es lo que le pasa, ¿verdad?, a David. Entonces el verbo, como decíamos, o la palabra que se dice, jara'af. En el sentido teológico, la ira para nosotros puede ser una ira santa cuando se vuelve defensora de la verdad. Esa es una ira santa, decimos nosotros, la ira santa, porque estamos defendiendo la verdad. No puede ser, pero ¿cómo puede? O sea, de poseo lleva. Hay una ira santa. ¿Cómo puede ser esto? Ira santa, me preocupa, ¿entiendes? Pero todo esto siempre, queridos amigos, va a depender, lleva de la intencionalidad. ¿Qué intención tenemos y qué hay por dentro? Pero también se vuelve destructiva cuando nace del orgullo. Es decir, simplemente cuando yo estoy queriendo defender algo, pero por mi orgullo. Soy orgulloso, entonces soy un soberbio. Espiritualmente, Dios transforma la ira de David en espejo de su culpa. Espejo de su culpa. Esto es lo espiritual. Es decir, como dijimos hace rato, del aspecto psicológico, el espejo quiere decir que David se está proyectando dentro de esta furia. Si vamos a mirar el aspecto espiritual, quiere decir que David inconscientemente no ñeñando ponaina, porque eoí pecha oyapoina güey. Aupear entonces, proyectaina, está proyectando su propia ira espiritual interior. ¿Saben cómo decimos nosotros eso, queridos amigos? No tiene paz interior, decimos. No tiene paz interior. Oñanduve y pupe, ando taishubeinala, a eoí, o erajabe coebe. No tiene la paz interior. Y entonces, esta emoción, que puede ser bien orientada, queridos amigos, esa ira, esa fuerza, puede llevarnos en todo caso a reconocernos pecadores, es decir, a reconocer el mal que nosotros hacemos. Después otra palabrita que tenemos aquí como palabra clave es Hay Adonai, es decir, vive el Señor. O sí, vivir, Hay, vida, vive el Señor. Es una expresión de juramento que afirma la verdad bajo la misma vida de Dios. Es decir, yo estoy jurando por Dios. Miren que nosotros decimos, no, hay que jurar por Dios, ya lleva. Aquí este juramento por Dios quiere decir que, porque hipogietereína, si vos estás jurando por Dios, quiere decir que es algo demasiado grande. Entonces la justicia humana solo tiene sentido bajo la vida de Dios. La justicia humana solo tiene valor cuando viene desde la justicia de Dios. A ver, algo cierto. Porque ñande cada cosa, a ver, ñande juecuera o mía o tomar como decisión. A ese que robó, pero no sé, millones, está libre dando vueltas. Pero igual subo mondada, ve a cárcel, está cubue, y que bebe, podrites, y arillo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí nos está diciendo directamente que la justicia humana va a tener sentido solamente si viene desde el Hay Adonai, es decir, vive Dios. O sea, lo que yo estoy diciendo tiene valor desde Dios. Y digo, a ver, siempre ñande ya jura, soy la Biblia, ya ñande pues ya jura ante Dios, ¿verdad? Que la patria, que Dios y la patria me lo demanden. Hey, que Dios y la patria me lo demanden. Al final de su gobierno o donde sea. No hace falta gobierno de cualquier clase, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Que Dios y la patria me lo demanden. Y bueno, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Que la justicia de Dios es la única que verdaderamente nos va a hacer cambiar. Nos va a hacer actuar con una verdad, entre comillas, justiciera, vamos a decirlo así, desde el aspecto humano. Solamente la justicia de Dios, lo que nos puede mover. La la justicia de Dios, es decir, los valores y los principios de la justicia divina, jamás. Entonces vamos a poder dar justicia humana. Porque en ese caso nuestra justicia humana se va a dejar llevar simplemente por lo
que a nosotros nos conviene o lo que nosotros queremos. A ver, a la hora de inclinar la balanza ya es ñaneñe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacía rato que el obispo Alejandro de Sauli, sentado en ese promontorio, meditaba plácidamente y teniendo como música de fondo el rumor del oleaje, alababa a Dios y se regocijaba observando el despejado cielo azul y el esplendente mar que bañaba las costas de su amada Córcega. De pronto, al mirar hacia el horizonte, vio cómo despuntaba una flota con sus velas desplegadas y a medida que se aproximaba a la costa, impulsada por un fuerte viento a favor, pudo corroborar que en los mástiles de los barcos ondeaban las enseñas piratas de los berberiscos. Entonces descendió velozmente al puerto y mandó a que las campanas de las iglesias tocaran a rebato. Y en pocos minutos toda la población ya estaba en camino hacia la parte alta de la isla, porque de ser capturados sus habitantes serían vendidos como esclavos en las ciudades musulmanas del norte de África. Mientras los lugareños escapaban, el prelado se arrodilló en el muelle y con un crucifijo en la mano empezó a orar fervientemente y a bendecir el mar. De pronto, cuando ya la escuadra estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, se encapotó el cielo y se desató una violenta tempestad que zarandeaba a los navíos, haciéndolos chocar entre sí. Varios naufragaron y los restantes tuvieron que emprender la retirada. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos, se calmó el mar y los pobladores retornaron a sus casas maravillados ante el milagro que su obispo había hecho. Alejandro de Sauli, nacido en Milán el 15 de febrero de 1534, pertenecía a una familia noble y rica que, para asegurarle un brillante futuro político en la corte de Carlos V de España, le proporcionó una esmeradísima educación, pero dada su intensa devoción y su indeclinable vocación religiosa, al cumplir los 17 años ingresó al convento de los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como los barnabitas, y por su aguda inteligencia, su palabra fácil y su excepcional memoria, que le permitió aprenderse palabra por palabra la suma teológica de Santo Tomás de Aquino y todas las obras de San Juan Crisóstomo y también de San Gregorio Magno. Entonces sus superiores lo enviaron a estudiar teología y filosofía a la Universidad de Pavía, en la que después de graduarse y ordenarse sacerdote en 1556, el padre Alejandro de Sauli se quedó como profesor de ambas materias y se destacó por la elocuencia de su predicación, por lo que el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, le encomendó la orientación de una cuaresma en su catedral e, impresionado por su sabiduría, lo retuvo a su lado como consejero y confesor, cargos que continuó ejerciendo después de haber sido nombrado superior general de los barnabitas en 1567, cuando apenas contaba 33 años. A pesar de sus protestas, el Papa Pío V nombró a San Alejandro de Sauli obispo de Aleria, en Córcega, en 1570, y consagrado por San Carlos Borromeo, llegó a la indómita isla, cuyos habitantes practicaban un catolicismo muy difuso, orientado por un clero ignorante y corrompido, además de influenciados por toda suerte de bandidos marinos y fustigados por la cruda violencia que enfrentaba a las familias, cuyo único alimento era la sed de venganza. Pero ese deplorable panorama no arredró al joven prelado San Alejandro de Sauli, que inmediatamente convocó un sínodo, venció la empecinada oposición de los clérigos, introdujo todas las reformas aprobadas en el Concilio de Trento, capacitó a sus sacerdotes y les insufló un nuevo aire espiritual,
Visitó todas las parroquias, fundó un seminario, restauró las iglesias que estaban convertidas en establos, impulsó un vigoroso movimiento catequético para niños y adultos, restableció las misas diarias y puso a comulgar a todos los feligreses. Se apersonó de las ayudas a los pobres, a los que abastecía milagrosamente, y durante 20 años, San Alejandro de Sauli fue el guía espiritual, padre, consejero y verdadera autoridad de Córcega, por lo que el pueblo lo llamó apóstol de Córcega. Y ese mismo pueblo se rebotó cuando el Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Pavía, nombramiento que aceptó por la obediencia debida, y en 1591 llegó a su nueva sede con la salud estropeada, pero el mismo vigor evangélico. Sin embargo, no le alcanzó el tiempo para rejuvenecer su nueva diócesis, porque un año más tarde, la muerte lo sorprendió mientras adelantaba su visita pastoral en el pueblo de Caloso de Asti, el 11 de octubre de 1592, a los 58 años. Y fue canonizado por el Papa San Pío X en 1904. Por eso hoy, 6 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Alejandro de Sauli que nos ayude a restaurar la fe en nuestro corazón. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 5. Entonces David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo 5? Primero, la conciencia que se despierta. La conciencia que se despierta. Dice la conciencia que se despierta. Quiere decir que incluso el pecado, la voz de Dios que llega de tu hume, aún en la situación de pecado, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando en nuestra conciencia. Nosotros no podemos escaparnos. Hay un salmo que justamente nos dice: ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde huiré? Al abismo, al cielo, al mar, a lo profundo de los mares, al profundo de la tierra. Moú.
a las montañas, molas hasta a cañón de Iñan de Yara, la conciencia del hombre. La conciencia del hombre es la voz de Dios, queridos amigos. Upea la de policía, upea la verdadero policía, porque anda y corrupto, y porque la conciencia siempre, 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 aunque uno lo quiera negar, la policía que se llama conciencia nunca te dirá ni hará una cosa contraria a la verdad. Porque la conciencia te dice muy bien cuando vos robaste, te dice muy bien cuando vos falsificaste, te dice muy bien cuando fuiste infiel, ¿verdad? A los proyectos del Señor, a la realización de los. Ve ahí, diga tú, el añacaña. Apea la diseña de la conciencia que se despierta ahora en David. Oye, esa cuá, porque él no puede esconder su pecado. Una segunda enseñanza es el juzgar sin verse, porque nosotros enseguida reaccionamos, ya ella lleva. Anda, ya yeheshai. Upego la ñaneñe, ella yeheshacuanas, amigo, yeheshacuana. De yeheshacuay, ¿viste? Son expresiones. Verse. Nosotros juzgamos, pero rápidamente sin vernos, sin vernos. Primero tenemos que vernos, mirarnos, y desde ahí entonces vamos a, ya calcular, y no vamos a condenar tan ligeramente y tan rápidamente como suele ocurrir. Y de esta manera estamos reaccionando y estamos sacando de adentro nuestra propia condición, ¿verdad?, de pecadores. La conversión entonces, queridos amigos, como siempre hemos dicho, comienza reconociéndonos nosotros, en primer lugar, pecadores. Yanderae. Y desde ahí entonces vamos a poder juzgar. Primero verse. Luego hay un tercer elemento como enseñanza, es la proyección moral. La psicología espiritual, por eso hablamos de psicología, enseña que los defectos que más odiamos en los otros son los que deseamos purificar en nosotros. Odiamos en los otros lo que en el fondo es una proyección, que aquí hay una proyección moral, ya ye proyecta. Dice luego, el ladrón piensa que todos son de su condición. Hey, tiene frase espectacular ya. El ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces, entonces a todo el mundo le dice, no, vea inmunda, vea aprovechar, ya aprovechar, le dice, porque es una proyección. Esta es una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza bíblica profundísima, ¿verdad? La proyección moral. Otra enseñanza, queridos amigos, de este versículo 5 es que el poder nos lleva muchas veces ¿a qué cosa? A la ceguera. Hay que ver. El poder, cuanto más poder tenemos, nos va engatusando, nos va encerrando y nos va volviendo ciegos. Nos va volviendo ciegos. Porque en Daya porque en Yandela, Yipotaya, Huereco, y todo lo que son las otras cosas no nos interesa. Volvemos siempre a ese estilo filosófico que decimos de vida, que es el estilo maquiavélico. Yo lo que quiero es llegar a mi fin, a mi objetivo, y por lo tanto, todos los medios, yo puedo decir cualquier medio, y ahí matamos el aspecto moral. Ahí es donde nos volvemos amoral, y ahí es donde nos volvemos entonces, según la expresión del Papa Francisco, él decía corrupto, es decir, la corrupción. O carupaban de gente de cupi o carubeide. Y pide cuenta, y eso se desploma, ¿verdad? Entonces nos volvemos amoral, porque el alfa, en griego, quiere decir suprimir absolutamente el deseo en esa condición de hacer un discernimiento. De ya posee no iba. De ya pesa, nada, se capaz, se la se potalla. Ese se vuelve amoral. Y entonces por eso el poder lleva a la ceguera. Cuanto más alta es la posición, más fácil es justificar nuestro mal. Cuanto más poder tenemos, vamos a tener más plata, vamos a buscar más el placer, entonces podemos pagar. Entonces vamos a
justificar lo injustificable. Cuando te cuñan de nuevo, hija te cuña, ya hacia 2500 años atrás. 2500 años atrás, ya, parece que estuvo pensando, ¿verdad?, en nosotros y nos hace entender. Y por último, queridos amigos, incluso la misma expresión cuando dice el poder corrompe, vea con la diseña esta cuarta enseñanza, ¿verdad? El poder y la ceguera. El poder te corrompe. De ella, de ella se yo, oye, pues dente la de cuapa, de ella, potala de ella, pues. Entonces no te interesa nada de lo que pasa. Y lo quinto, queridos amigos, como enseñanza, el juramento de la verdad. El juramento de la verdad quiere decir que invocar el nombre de Dios exige también en nosotros gran exigencia, porque también nosotros somos pecadores. Pero eso quiere decir que nos va a exigir también a nosotros, para no juzgar por juzgarnos. Vamos a juzgar, por eso se dice, ¿qué cosa? El pecado y no el pecador. Se juzga la acción negativa y no a la persona, ¿entienden? Porque la persona puede cambiar. Ese es el gran milagro de amor de Dios. Esa es la gran misericordia. Podemos cambiar. Y por eso entonces hay que juzgar y decir, esto está mal, esto está mal. No es este tipo de, etcétera, etcétera. Así que, queridos hermanos, a través de este versículo 5. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, ¿para qué tú lo juzgas? Por la vida de Dios, el que ha hecho esto merece la muerte. Queridos amigos, nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.